A veces, lo más inquietante no es lo que sabemos, sino aquello que ignoramos que ya nos vigila. En los últimos años, una serie de documentos desclasificados por agencias de inteligencia ha revelado algo que parece sacado de la ciencia ficción. Una operación global de vigilancia silenciosa dirigida, no a criminales, sino a personas aparentemente comunes. Personas que compartían un extraño denominador común: haber tenido experiencias que desafiaban la lógica, contacto visual con luces en el cielo, sueños recurrentes con figuras imposibles, voces en la mente que parecían llegar desde otro lugar. Algunos los llaman visionarios, otros simplemente locos. Pero para ciertas agencias gubernamentales, estas personas eran algo más: sujetos de interés. En 1985, un archivo etiquetado como Omega fue clasificado como Top Secret por una rama interna de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En él se describía un proyecto de vigilancia silenciosa dirigido a individuos que habían reportado experiencias extracognitivas. Este documento no hablaba de ovnis directamente, ni de aliens. Hablaba de sueños que se repetían con precisión matemática, de personas que predecían con exactitud eventos sin explicación. Hablaba de contactados. El protocolo Omega no era una simple recopilación de testimonios, era un sistema. Se cruzaban patrones geográficos, horarios, actividades solares e incluso picos de radiación en determinadas zonas del planeta. Pero lo más inquietante era esto: aquellos que eran identificados como candidatos Omega comenzaban sin saberlo a ser observados. Grabaciones, intervención telefónica, estudio de ondas cerebrales mediante tecnologías no convencionales. ¿Qué estaban buscando exactamente? ¿Por qué tanto interés en personas que afirmaban haber soñado con luces o haber sentido una voz dentro de sus pensamientos? ¿Y por qué, después del contacto, muchos de ellos sufrían trastornos, desapariciones o un silencioso aislamiento social? No estamos solos y nunca lo estuvimos. No se trata de creencias, sino de patrones. Casos aparentemente aislados, que al unirlos revelan una red más grande, más oscura y más precisa de lo que imaginamos. Personas que vivieron algo que no sabían cómo explicar y que después fueron espiadas, perseguidas o silenciadas. ¿Casualidad? ¿Paranoia? ¿O una operación silenciosa diseñada para identificar y controlar? Casos reales. Primera, Karla Turner, la académica que se atrevió a hablar. Lugar, Estados Unidos. Año, década de los 90. Perfil, profesora universitaria, autora, investigadora de casos de abducción. Experiencia. Afirmó haber sido abducida junto a su familia por entidades no humanas. Describió una mezcla de tecnología biológica, control mental y manipulación genética. Consecuencia: tras publicar libros y dar conferencias sobre sus descubrimientos, comenzó a recibir amenazas. Su teléfono fue intervenido. Murió de un cáncer fulminante en 1996, apenas semanas después de revelar nuevos datos. Turner no solo hablaba de contacto, hablaba de programas, de una agenda, y su muerte sigue envuelta en dudas. 2. Enrique Castillo Rincón, el colombiano que lo contó todo. Lugar, Colombia. Año, 1973. Perfil: ingeniero, empleado del gobierno. Experiencia: afirmó haber sido contactado por seres de aspecto humano, provenientes de Ganímedes. Fue llevado a una nave y recibió un mensaje sobre el futuro de la humanidad. Consecuencia: tras su experiencia, fue visitado por hombres desconocidos que lo amenazaron para que dejara de hablar. Aseguró que intentaron silenciarlo psicológicamente. Más tarde se exilió en Costa Rica. Su testimonio se viralizó en las conferencias de los años 70, pero siempre relató que alguien, en la sombra, tomó nota de cada paso que daba. Tercero, Paul Bennewitz, el ingeniero que sabía demasiado. Caso detallado. Lugar: Albuquerque, Nuevo México. Año: finales de los 70 y principios de los 80. Perfil:
ingeniero electrónico, propietario de una empresa que trabajaba para el gobierno de ETE-TUU. Experiencia. Paul detectó señales de radiofrecuencia extrañas que parecían provenir de la base aérea de Kirtland. Observó objetos voladores no identificados cerca de la base. Grabó señales, vídeos cinematográficos, escribió informes. Conclusión personal. Había presencia extraterrestre colaborando con el gobierno en una base subterránea cerca de Dulce, Nuevo México. Y entonces, todo cambió. Bennewitz fue abordado por agentes del gobierno que, en lugar de negarle lo que decía, alimentaron deliberadamente sus creencias, dándoles información falsa. Querían desestabilizarlo mentalmente, y lo lograron. El propio Richard Doty, ex agente de contrainteligencia de la Fuerza Aérea, admitió años después haber participado en esa operación psicológica contra Bennewitz. ¿Por qué tanto esfuerzo en hacerle creer una mentira si no había nada que ocultar? Paul acabó internado en una clínica psiquiátrica. Su empresa colapsó y murió apartado de todo, pero sus investigaciones siguen circulando en círculos restringidos. El caso Bennewitz es la prueba más clara de que cuando alguien se acerca demasiado, alguien más activa el protocolo. Durante décadas, los investigadores más persistentes han recopilado lo que los gobiernos quisieron fragmentar: un mapa no oficial de los contactados. Y cuando los datos se superponen, fechas, coordenadas, relatos, aparece algo inquietante. No caos, sino geometría. Ritmo, orden. Los encuentros no son al azar. Muchos suceden en momentos específicos, durante tormentas solares, eclipses y días marcados por antiguas culturas como umbrales de contacto. Al trazar las ubicaciones de los testimonios creíbles y cotejarlas con los momentos en que sus protagonistas afirmaron haber sido vigilados, perseguidos o apartados, surge una red de vigilancia geolocalizada. Y siempre aparece un patrón. Hay regiones en donde los avistamientos y los contactos se repiten cada ciertos años, como si respondieran a una coreografía invisible. En Argentina, en el sur de Francia, en Arizona, en la península de Kola, Rusia, siempre alejados de las grandes ciudades, pero nunca completamente fuera del alcance del ojo gubernamental. Y detrás de ese patrón, algo aún más oculto: los símbolos. Casi todos los contactados aseguran ver los mismos símbolos en sus visiones, sueños o incluso marcas físicas. Pero estos no solo están en sus relatos, aparecen también en documentos de inteligencia, en informes psiquiátricos clasificados y, sorprendentemente, en rituales antiguos que hablaban del retorno de los mensajeros del cielo. No están tratando de encontrarnos, nos han estado observando desde siempre. Los silenciados. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están ahora esos hombres y mujeres que aseguraban haber sido contactados por algo más allá de la comprensión humana? Muchos dejaron de hablar. Otros simplemente desaparecieron. Pero lo más inquietante no es que se hayan ido, es la manera en que fueron acallados. En los informes desclasificados aparecen términos fríos, casi quirúrgicos: inhibición de patrones, desestimulación cognitiva, encierro voluntario inducido. Palabras diseñadas para ocultar lo que en realidad ocurrió. Una campaña silenciosa para aislar a los contactados del resto del mundo. Para silenciar, sin violencia. Algunos fueron diagnosticados con trastornos mentales y medicados durante años. Otros fueron deslegitimados socialmente. Burlas mediáticas, descrédito en redes, pérdida de empleos, y unos pocos, los más incómodos, recibieron ofertas tentadoras, en viajes, dinero, contratos de confidencialidad, todo para que sus voces se diluyeran. Pero lo más perturbador es que ciertos contactados no recordaban haber hablado nunca. Un patrón detectado en varios de ellos es la aparición repentina de lagunas mentales, pérdida selectiva de recuerdos, o el desarrollo de miedos irracionales vinculados a sus experiencias, como si alguien o algo hubiera reprogramado su percepción, como si la mente hubiera sido reiniciada. Y sin embargo, entre todos estos casos,
Hay una constante que no han podido borrar. La sensación persistente de que algo los llama. Una frecuencia, un mensaje, como un eco interior que, aún en el silencio, sigue resonando. No fueron silenciados, fueron puestos en pausa. Durante años creímos que los gobiernos ocultaban la verdad sobre visitantes del espacio exterior, que nos escondían tecnologías imposibles, pactos secretos, cuerpos no humanos, y puede que algo de eso sea cierto. Pero hay un dato que casi nadie ha querido mirar de frente. Los contactados no son elegidos al azar. Hay algo en ellos, algo que los llama, una frecuencia que no todos escuchan, un código. Lo que algunos informes denominan Protocolo Omega no es un plan de defensa, es un protocolo de activación, una red silenciosa diseñada no para frenar las experiencias, sino para identificarlas, clasificarlas y eventualmente usar a quienes las viven. ¿Por qué hay contactados que, tras el primer encuentro, desarrollan habilidades psíquicas? ¿Por qué otros cambian de personalidad como si fueran otra versión de sí mismos? La hipótesis más perturbadora no es que estemos siendo visitados, sino que ya estamos intervenidos. ¿Y si el mayor secreto no es que vienen de afuera, sino que ya están adentro? No buscan aterrizar, buscan despertar a los que ya tienen dentro. Cuando el mensaje llegue, ¿estarás dormido o serás uno de los que escuches?